Vida de San Leonardo Murialdo. Hijo de Leonardo Franquino Murialdo y Teresa Ro. Leonardo Murialdo nació el 26 de octubre de 1828 en la ciudad de Turín, Italia, en un clima familiar de alegría y gozo. Y en medio de la tranquilidad y la estabilidad del hogar, el padre de familia falleció en 1833, cuando Leonardo Onadino tenía apenas 5 años. Este hecho fue sin duda un duro golpe para la madre, Teresa Ro, habiéndose quedado a cargo de la crianza de los hijos, y aunque no tenía problemas económicos, tenía la responsabilidad de educar a sus hijos, Ernesto el mayor y Nadino, a quienes prefirió enviar al colegio de los hermanos Escolapios en Savona. Ya en Savona, gracias al clima cálido de la costa, Nadino mejoró su frágil salud. En la escuela, Nadino sobresale entre sus compañeros por su virtud e inteligencia, obteniendo los primeros lugares en el área académica. Sin embargo, Nadino se deja influenciar por algunas amistades no tan buenas, hecho que se refleja en el abandono de la piedad. Caído entonces en una crisis moral profunda, se da cuenta de que Savona no es tan saludable para él, y así, reaccionando con prontitud, escribe una carta a su madre, a quien pide el permiso para dejarle regresar a casa. Ya en casa, Nadino encuentra la posibilidad de hacer su confesión general con el abad Bulini, y a sus 15 años, un día común, Nadino acude a misa, y mientras escucha una prédica tan eficaz sobre el infierno, resuelve abandonar el mundo y hacerse capuchino. No obstante, un tal canónigo Renaldi le aconseja que estudie mejor para sacerdote diocesano. El joven Leonardo Murialdo, atento a los signos de los tiempos, se prepara para ser sacerdote y estudia la convicción de licenciarse en teología con la máxima puntuación. Asimismo, como joven seminarista, Leonardo piensa en las periferias, en los barrios más pobres. De hecho, a menudo habla de ellos. Lleva en el corazón las necesidades ajenas. Finalmente, el 21 de septiembre de 1851, 2 años después del lamentable fallecimiento de su madre, es ordenado sacerdote. Al día siguiente, celebra su primera misa en su amada parroquia de San Dalmacio. Pronto se perfila para el apostolado con los niños y jóvenes de la calle, con los pobres y los abandonados. Tanto más pobres, más los apreciaba. Entonces, de un día a otro, su casa se vuelve hospedería, y para los huérfanos de la calle y sus hermanas lo apoyan lavando la ropa de estos niños. En los días de fiesta, el joven sacerdote Leonardo Murialdo tomaba incluso paseos con sus muchachos, además siguiendo los pasos del maestro que dijo: estuve preso y viniste a visitarme. Visitaba frecuentemente la cárcel de Turín. Al ver a la multitud encontraba muchos jóvenes descarriados que en la ciudad y en el campo eran víctimas de la miseria, del vicio, vagando por las calles, los parques y los otros lugares. Precisamente por esto Juan Bosco, quien conocía al teólogo Murialdo, fijó sus ojos en él para encomendarle el oratorio de San Luis. Y en esta labor apostólica sobresale esto que refleja el modo de hacer las cosas. Para hacer el bien hay que ser amado, bien acogido, lo que se hace que uno sea amado y tener en consideración una dulzura, ser cariñoso y acercarse a las personas como cuando nos dirigimos a Dios. Una fecha memorable en toda esta historia es la de el 6 de abril de 1858, fecha en la que don Bosco, a don Rúa y al teólogo Murialdo les fue concedida una audiencia privada por parte del Papa Pío IX. En dicha audiencia, el Santo Padre los eligió y les recomendó que siguieran ocupándose de la educación de los niños, donándoles para ello 200 escudos de oro para utilizarlos en una merienda con los jóvenes del oratorio. Pero, ¿qué era un oratorio? Un oratorio era oración, catequesis, deporte, gimnasio y música. Todo esto como medio para una formación del cuerpo y del espíritu. Esta es la propuesta de Murialdo a los niños y a los jóvenes. En 1865, Leonardo Murialdo, ya de 37 años de edad, es invitado por su hermano Ernesto a pasar las vacaciones con su familia en París. Aceptando tal invitación, el teólogo Murialdo aprovecha la ocasión para dedicar todo el año escolar al estudio
y a la oración en el Seminario San Sulpicio, dirigido por el superior Padre Aicardo. A su regreso de París acepta entonces la invitación de ser rector provisional, instituto que se hallaba en serios problemas financieros. Teniendo en cuenta dicha situación, Murialdo se preocupa, sin embargo, de la formación integral de los jóvenes y se dedica con gran empeño a tal labor hasta el día de su muerte. Y a lo largo de estos años, el número de artesanitos crecía, a pesar de que en la Junta de Bienhechores se le pedía al rector que ya no aceptara más jóvenes, pues ya eran un poco más de 200 los muchachos distribuidos en 12 oficios diferentes que correspondían con el objetivo del colegio, el cual buscaba que sus huéspedes aprendieran un oficio para defenderse en la vida. En este ambiente, Murialdo cultiva a los muchachos una sólida piedad basada en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, piedad que tuvo sus frutos en el florecimiento de hasta 80 sacerdotes para la congregación que posteriormente fundaría. Tanto era su amor por los jóvenes que Murialdo invirtió toda su fortuna en ellos, sin importarle tampoco el desgaste físico, emocional y económico. Entregó parte de su vida a sus artesanitos, hombre de profunda espiritualidad. Murialdo oraba delante del sagrario y del crucifijo. Apóstol de la verdad, atrajo también en la difusión de la buena prensa y el periodismo verídico, colaborando así en la fundación del periódico La Voz del Obrero. En torno al origen de la congregación de San José, esta fue concebida justamente para la educación de los artesanitos y de los niños y jóvenes en general, sobre todo los más pobres y abandonados. A este respecto, Murialdo oró incesantemente a Dios y se aconsejó con grandes santos sacerdotes, como el padre Aicardo de París, quien fuera también su director espiritual durante su estancia en San Sulpicio, y en esto lo motivaban para que lograra emprender dicho proyecto. Llegó finalmente el día, el 19 de marzo de 1873, fiesta de San José. 6 almas generosas, 4 sacerdotes y 2 acólitos fueron las piedras angulares de la pequeña familia religiosa denominada Congregación de San José. Creciendo con rapidez mediante la gracia del Espíritu, la congregación recibe entonces la invitación de algunos obispos de Vicenza, Venecia, etc., para asistirlos en la evangelización de la juventud. Y así bien, el fundador había gozado de la buena salud hasta los 57 años. A partir de esta edad empieza a decaer su buena condición física, viéndose obligado entonces a permanecer con frecuencia en cama. Y en una de estas decaídas, Leonardo Murialdo encontraría la muerte, un viernes 30 de marzo de 1900, partiendo hacia la casa del Padre a los 71 años. Su fama de santidad se difundió rápidamente a todos los fieles en derredor, y Dios se complació en realizar a través de algunos milagros. Fue precisamente el Papa Paulo VI quien lo elevó a la gloria de los santos el día 3 de mayo de 1970, decretando como fiesta litúrgica suya el 18 del mismo mes. La Iglesia nos lo propone como un santo a imitar y a un intercesor a quien acudir en todas nuestras necesidades. Alguien que intercede especialmente por los niños y jóvenes, de modo que estos lo sientan como un padre, un hermano y un amigo en quien confiar y a quien imitar, haciendo del ordinario algo extraordinario.